Hola, buenas tardes. Son digamos que son es la última semana, es la última semana para el curso Sistemas Distribuidos. Fue un placer para mí haber formado parte de esta orientación en estas 8 semanas. Eh, Yo quiero hoy hacerles como un recorderis de todo lo que se vio en en los en los diferentes encuentros, ¿no? Trabajamos diferentes temas relacionados, eh, por ejemplo, con lo que fue introducción a los sistemas distribuidos, lo que fueron las configuraciones, la instalación. Por allá en la segunda semana hicimos la instalación de Ubuntu Server, Ubuntu Desktop, la instalación de Genome. Eso pues para la semana 2, ya por allá en la semana 3 hablamos lo relacionado con la arquitectura de bases de datos distribuidas, que fueron los conceptos. Ya para la semana número 4 hicimos algo de la actividad de pensamiento y revisamos lo que fue SAM. Instalamos algunos servicios, hicimos unas configuraciones. Ya para la semana número 5 trabajamos lo que fue comunicación de bases distribuidas. Entonces, y ya en estas últimas semanas he venido trabajando con ustedes ya un código mucho más, ya código mucho más específico. Informarles que ya en el foro se encuentra eh, eh, todas todas las presentaciones desde la uno hasta la clase de hoy que ya está subida. ¿Sí? Resta solamente que ya vean en unos momentos el día de hoy, porque lo estoy filmando ahorita, estoy grabando esta Open Class siendo el día miércoles y ya lo subiré esta noche, día miércoles, para que ustedes puedan tener acceso a esto. Entonces ya la Open Class ya está subida. Yo quiero hoy indicarles que no se les olvide que por ser la última semana la actividad finaliza el día domingo, no el día lunes. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar o qué es lo que tienen que trabajar ustedes hoy? Es un reporte de práctica. El reporte de práctica está muy basado en lo que hemos trabajado especialmente en las últimas semanas, que es las 6 y las 7. Tomen como referencia eso cuando vimos la seguridad, y porque este reporte de práctica es controles de seguridad en sistemas distribuidos. No hay que diseñar nada, no hay que presentar un código, no es de eso que hemos hablado y de eso que se ha practicado, es que ustedes presenten un reporte de práctica sobre controles de seguridad en sistemas distribuidos. Entonces, es de manera individual, es sobre controles de seguridad en sistemas distribuidos con el objetivo pues, de implementar los controles de acceso a la información. Hay dos preguntas orientadoras, una que tiene que ver con cuáles son los principales controles de seguridad que se implementan en sistemas distribuidos para proteger ¿qué? Para proteger la confidencialidad, la integridad de los datos, la disponibilidad de los datos y los servicios. Y hoy voy a hablar sobre eso. Cómo se gestionan y controlan y coordinan los controles de seguridad en los diferentes nodos o componentes. ¿Listo? Dice, lea detenidamente cada uno de los puntos planteados, realice el desarrollo y genere el reporte de práctica de acuerdo a los elementos solicitados. Tome como base el diseño de las políticas de seguridad que se desarrolló en la semana 6. Por eso era que yo les hacía énfasis que lo que se dio en las 6 y en las 7. Entonces, enfóquese en la base de datos distribuida de la academia, de lo que hicimos, identificando las posibles amenazas de seguridad que podrían afectar a la base de datos distribuida, considerando pues varios aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? Estamos hablando de la confidencialidad de los datos, la integridad de los datos, disponibilidad del sistema. Hay que clasificar las amenazas identificadas según su origen, ya sea interno o externo, y su naturaleza accidental o intencional, que eso es lo que también voy a explicar hoy. Hice unas gráficas
para que ustedes lo puedan entender bien, porque esas amenazas tienen un origen y una naturaleza. El origen puede venir interno de la organización o externo, y la naturaleza es que puede ser o accidental o puede ser intencional. Evalúa el impacto potencial de cada amenaza en la operación y confiabilidad del sistema. Y hay un punto que es diseño de mecanismos de seguridad para mitigar esas amenazas identificadas, por ejemplo, a través de políticas de control de acceso, criptografía, autenticación y autorización de datos, monitoreo y autoridad de actividades, copias de seguridad, planes de contingencia. Entonces, eso hay que documentarlo. ¿M? Ustedes tienen que documentar esos mecanismos de seguridad describiendo cómo se pueden implementar en una base de datos distribuida y cómo nosotros a través de eso podemos neutralizar las amenazas correspondientes. Todo eso que hay que hacerlo, hay que integrarlo en un reporte de práctica, de introducción, en donde se describa el contexto y la importancia de la seguridad informática en la base de datos distribuida. Entonces, este desarrollo es lo mismo que está aquí arriba, solamente que está por puntos, que ustedes lo pueden hacer en ese orden. Identifique las amenazas. Ustedes pueden presentar una tabla de las amenazas identificadas, su clasificación y su impacto potencial. Otro punto lo pueden organizar a través de mecanismos de seguridad propuestos, donde ustedes expliquen los mecanismos de seguridad, incluyendo políticas de acceso, criptografía, autenticación, monitoreo y planes de contingencia. Y también implementación de los mecanismos. ¿Cómo ustedes pueden implementar esos mecanismos de seguridad en la base de datos? Pueden incluir diagramas, tablas, infografías, pero que sean diseñadas por ustedes. Evaluación de la solución. Ustedes tienen que analizar cómo esos mecanismos de seguridad propuestos mitigan las amenazas identificadas y cumplen con los principios de seguridad informática. ¿Cuáles son los principios de seguridad informática? Lo que tiene que ver con confiabilidad, lo que tiene que ver con integridad y lo que tiene que ver con disponibilidad. Entonces, no olvidar que deben de colocar unas conclusiones en las que resalte pues esos aprendizajes, la ortografía, su portada, su introducción, el desarrollo del ejercicio, como lo indica acá, que debe tener un título, el nombre completo, lo normal, y deben identificar las referencias, normas APA. Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer. Entonces, yo se los voy a explicar acá de una manera un poco más condensada para que no tengan dificultad sobre eso. Ustedes también es importante que observen la actividad de afianzamiento. Entonces, tenemos amenazas. En las amenazas, aquí yo les diseñé una tabla sobre las posibles amenazas de seguridad en una base de datos distribuida. Una amenaza de seguridad, de base de datos distribuida puede afectar, uno, la confidencialidad de los datos. ¿Sí? ¿Qué observamos acá? ¿Qué observamos? Observamos que pueden haber tres tipos de amenazas. Una amenaza que está relacionada con los accesos que nosotros no hemos autorizado al sistema a cualquier a cualquier usuario. En este caso, como estamos hablando de la academia, pues estamos hablando de estudiantes y docentes, pero obviamente nosotros tenemos que identificar que ese acceso autorizado no solamente es por parte de los clientes, sino puede ser por parte de otras personas que no sean, ¿no? Aquí está diciendo específicamente estudiantes y docentes, claro, pueden haber amenazas, ¿sí? Porque estamos hablando del interno. O sea, el estudiante es de la academia, el docente es de la academia. Todo lo que sea fuera de la academia se considera como externo. Entonces, inicialmente, aquí es donde empezamos a clasificar esos orígenes y esa naturaleza y a medir el impacto potencial. Estamos hablando que una de las cosas es el acceso no autorizado. Cuando estamos hablando de estudiantes o docentes, estamos hablando que es el interno. ¿Cierto? Porque es el que pertenece a la organización. Y la naturaleza, pues, es intencional, porque si pertenece a la organización y hay un acceso no autorizado, es porque realmente es premeditado, no puede ser accidental. Si yo accedo a una información de manera no autorizada, es porque eso es intencional, porque yo ya sé que no tengo que, por ejemplo, estar buscando contraseñas que no me corresponden para acceder de pronto a alguna información que no me compete a mí. Entonces, y hay un impacto potencial que hay una exposición y una vulnerabilidad
a esos datos personales, ¿sí? Violación de normas. Violación de normas también se pueden presentar acá. Entonces, exposición de esos datos personales o una violación de normas, como por ejemplo el habeas data. ¿Qué es eso del habeas data? El habeas data no es, digamos, pues es un término que se ha venido trabajando, pues tiene ese nombre. Es un derecho fundamental para proteger la privacidad. Esos datos que a veces nosotros entregamos a una organización que tiene mi nombre, dirección, porque me contratan, ese es un derecho para proteger mi privacidad porque mi organización tiene esos datos, entonces solamente los puede tener la organización. Entonces imaginémonos que yo tengo como usuario ese poder de preguntar, bueno, muéstreme los datos que ustedes tienen de mí. Y cuando me lo muestren, yo puedo decir, esta información está mal, corríjala porque es que mi nombre no es así, el nombre, el número de la cédula, hay un número mal, o ya no necesitan esa información, la pueden borrar. Eso es lo que se conoce como habeas data. En esa primera parte que estamos revisando del acceso no autorizado, exposición de esos datos personales, violación de esas normas como el habeas data. Pues en Colombia la habeas data pues es un derecho constitucional, ¿no? Y eso hay un artículo específico que es el artículo 15 de la Constitución Política, donde además hay una ley que es la ley 1266 de 2008 conocida como el habeas data financiero, pero que está enfocada a la parte de la información crediticia. Entonces, y eso nos entrega a nosotros unos derechos, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando nosotros recogemos información de algo. Entonces, a eso es lo que hace referencia el habeas data. Otra cosa en las amenazas es la intersección de datos en tránsito. Estamos hablando de el sniffing, que yo ya les había hablado de eso, datos en tránsito y en reposo, pero en esta cosa hay una amenaza que puede ser para los datos que están en tránsito y es externo. ¿Sí? Eso es externo y es de naturaleza también intencional, que es el robo, por ejemplo, de las credenciales, usuarios y contraseñas. Esos datos que son sensibles durante la transmisión entre servidor y servidor. Y la otra amenaza tiene que ver cuando hay fuga de información. Sale la información, pero es que esa información sale no es porque de pronto se la hayan robado, porque eso ya forma parte del primero que es el acceso no autorizado sin la fuga de información, es porque de pronto yo compartí en algún momento mis contraseñas y alguien dijo, alguien tomó esas contraseñas e hizo algo, ¿sí? Entonces, eso forma parte de la fuga de información porque fue mi responsabilidad no haber entregado esas contraseñas, no haberlas entregado. Sí, entonces tenemos que cuidar eso. Bien, entonces la otra amenaza está relacionada con la integridad de los datos. Cuando hablamos de integridad de los datos, entonces estamos hablando que puede haber una amenaza en relación a modificación de datos sin autorización. Y eso es interno, porque ¿quién tiene los datos de la organización? Eso es intencional. Entonces, por ejemplo, pueden alterar las calificaciones, un registro académico, pueden alterar unos certificados estudiantiles, unos certificados laborales de los docentes, la historia de una matrícula. Y otra amenaza que tiene que ver es eso se llama es cuando hay errores en la replicación entre servidores, que era lo que mirábamos en las primeras Open Class. Se llama corrupción de datos por errores en la replicación, pero eso es interno porque hubo un error en la transmisión de un servidor a otro servidor. Entonces, eso se considera interno accidental porque hay inconsistencia entre la comunicación entre los nodos, lo cual, pues, ¿qué afecta? La veracidad de la información. Hay ataques de inyección y ese ataque de inyección es muy técnico, es un ataque de inyección SQL, que es una técnica. Y mire que allí lo observamos que es externo y es intencional y es una de las más utilizadas. Se llama ataque de inyección SQL porque es una técnica maliciosa que explota
la vulnerabilidad de la seguridad de las aplicaciones que están interactuando en nuestro sistema de bases de datos, especialmente SQL, porque los atacantes que hacen esta técnica de inyección SQL insertan, envían, logran insertar código dañino en los campos de entrada, por ejemplo, de los formularios web, de los campos de búsqueda, de las vistas, en las diferentes transacciones, por ejemplo, para borrar datos, corregir datos, cambiar los registros. Entonces, con la intención de que este código se ejecute en la base de datos. Entonces, si la aplicación no valida correctamente las entradas de un usuario, entonces la base de datos va a interpretar que ese código SQL forma parte de una consulta legítima y resulta que no es así, que es un código malicioso y se puede acceder pues a la información confidencial, es decir, obtener pues los datos a los que normalmente no tendrían acceso, contraseñas, información de tarjetas. Yo les comentaba esto, esta técnica, ¿cierto? En la Open Class pasada donde les decía que podemos trabajar con técnicas de seguridad para o proteger todo un registro o proteger algunas columnas específicas de un registro para no tener que protegerlas todas, porque realmente protegemos los campos más sensibles, por ejemplo, las contraseñas, por ejemplo, la identificación de usuarios y cosas de esas. Entonces, esa inyección de SQL busca modificar muchas cosas, ¿no? Así como un virus, modificar datos, ejecutar comandos, pero tiene esa intención. Lo otro que hace esa inyección de datos es denegar servicios, que es lo que se conoce como DOS, ¿m? Que sobrecarga la base de datos con consultas maliciosas. Por eso se llama denegación de servicio. Saturan la base de datos de muchas consultas para que la base de datos deje de responder a esas consultas legítimas y se sature. Entonces, de eso se trata la inyección SQL. Es intencional y pues tiene un alto impacto porque tiene que ver con, hay una manipulación que no está autorizada de las consultas que pueden eliminar completamente los registros. Lo otro que tenemos que ver en esto de las amenazas es la disponibilidad del sistema. En esa disponibilidad del sistema encontramos los ataques que yo le decía que los ataques de DDoS, pero en este caso es DDoS, ¿sí? Que es otra forma. Un ataque se llama realmente ataque de negación del servicio distribuido, que es mucho más complejo todavía porque lo hace contra uno o contra varios nodos en un sistema, ¿no? Afectando a todos los nodos. Entonces, imaginémonos cuando yo les decía la replicación que el servidor se apoya de otros servidores y hay un ataque simultáneo a muchos servidores, entonces todos los servidores están viéndose afectados. Entonces, en lugar de un único atacante, como es el ataque DOS, lo hace es DDoS, es un ataque múltiple en una red de ordenadores, donde todos van a creer que se están solicitando información y no es así. Entonces, cada dispositivo va a estar comprometido hacia ese objetivo. Entonces, esto afecta a muchos nodos, les afecta la memoria, les afecta la CPU, los recursos de las aplicaciones, porque se están generando miles o millones de consultas, de peticiones que creen que realmente la están haciendo y no es eso, hasta que saturan el servicio. Eso es lo que se conoce como un ataque de negación del servicio. Es externo, es intencional, satura recursos, bloquea. Lo otro tiene que ver con ahora, y eso por eso se le llama disponibilidad del sistema, porque cuando hay un ataque de DOS, que es de negación del servicio, pues lo que pasa es que el sistema queda no disponible. ¿M? Entonces, por eso es una amenaza. La otra amenaza son los fallos de red entre nodos, que eso ya es interno. Eso es interno y accidental porque puede haber una interrupción de la red, sí, a ciertas funcionalidades de la misma red, de los recursos de la base de datos. Lo otro es la eliminación accidental de recursos críticos, no porque lo hayan querido, sino porque internamente se borraron los registros por algún script que se ejecutó de manera incorrecta, entonces por eso se le considera de un impacto potencial porque afecta la operativa continua, ¿no? Entonces, por eso también se deben de tener esos respaldos respectivos o esos backups. ¿Listo? Vamos, ya entonces ya hemos visto confidencialidad de datos, integridad de datos y amenaza en lo que tiene que ver con las amenazas de seguridad. En esta hago un resumen
para que ustedes tengan presente un resumen de la clasificación. Entonces, yo ahí ya puedo ver lo que yo les expliqué, que hay tipos de amenazas. El acceso no autorizado. La intercepción de datos, el uso indebido de credenciales, cuando se modifican los datos de manera maliciosa, cuando hay una mala replicación entre servidores, cuando hay inyección SQL, cuando hay ataque de DOS. Entonces ya ustedes van a entender que esa inyección SQL y ataques de DOS, son técnicas que utilizan para inestabilizar el servicio. Es eso, no es más. Que algunas son externas, mire, intercepción de datos es externo, inyección SQL externo y ataque de DOS externo. Entonces, más resumido, realmente no se puede porque ese sería un cuadro unificado de los tipos de amenazas. Mire, 2, 4, 6, 7 tipos de amenazas, en los cuales 3 son internas y 4 son externas. Y la naturaleza puede variar entre intencional y accidental, pero igual a todas hay que prestar atención. ¿Sí? Un acceso no autorizado también es crítico. Es crítico sobre todo cuando la persona lo hace de manera intencional. Es crítico, crítico, tanto como de pronto una inyección SQL. Bueno, aunque estos dos últimos son realmente catastróficos porque realmente es que afectan a todo el sistema como tal. Un acceso autorizado de pronto ingresó a un equipo, ingresó con los privilegios que no tenía y copió información que necesitaba. No es más, puede ser, ¿no? Como también puede borrar. Pero una inyección SQL busca atacar a toda la base de datos. Hay una evaluación del impacto y esto es dando respuesta a lo que se están pidiendo en el informe. Hay una evaluación que nosotros tenemos que hacer del impacto potencial. Por eso nosotros debemos de utilizarlo en una escala y la escala es cualitativa para evaluar el impacto. Es alto, es medio, bajo. No lo colocamos cuantitativo, lo colocamos alto, porque cuantitativo tendríamos que buscar unos rangos. De pronto alguien va a decir, bueno, pero es que ese rango está como muy alto o muy bajo. Entonces pueden haber discrepancias. Entonces, para resumirlo, mire. El ICE impacto se puede medir entre alto, medio y bajo. El alto es cuando ya las funciones críticas del sistema se afectan. Y se afecta es que no solamente porque queda inestable el sistema, sino porque está afectando lo que yo les decía del habeas data de los datos sensibles y sobre todo porque está afectando a múltiples usuarios que están formando parte del sistema. El otro es el medio, que afecta solamente a algunas funcionalidades. De pronto, no, mire, es que en este momento no está permitiendo hacer consultas. No, en este momento no está permitiendo actualizar datos, pero sí se pueden, por ejemplo, se pueden borrar datos, se pueden hacer consultas. O sea, es algunas funcionalidades específicas que no tienen mayor trascendencia, pero siempre estamos hablando de un nivel medio. Y el bajo que afecta a elementos no críticos de fácil recuperación. Entonces, aquí también tengo como manera de ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, entonces encontramos amenaza. Entonces, acceso no autorizado es un impacto alto. Por eso yo les decía, por eso yo les decía que es, por eso yo les aclaraba en las diapositivas anteriores que es tan importante el acceso no autorizado que es similar al SQL o DOS, de DOS, porque es de una persona que no esté autorizada y que vaya con malas intenciones puede dañar todo el sistema. Una sola persona. Y aparentemente todo está funcionando bien. Mire, y se considera intercepción de los datos es medio, corrupción de los datos es alto, inyecciones SQL y DS es alto, fallos de red medio, eliminación accidental es medio. Y aquí tengo un resumen para que ustedes puedan ver todas las amenazas de seguridad de lo que les hablé. La amenaza con respecto a los accesos no autorizados, a la integridad, a la disponibilidad, que era lo primero que les estaba hablando, ¿no? Sobre las tres cosas, sobre la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad. Lo primero acá arriba tiene que ver con la confidencialidad, esto con respecto a la integridad y esto con respecto a la disponibilidad. Entonces ya lo relacionado con las amenazas, vuelvo y hago aquí un recorrido. Confidencialidad, integridad, disponibilidad. Está el resumen, evaluación del impacto, la clasificación y la diapositiva que resume todo lo anterior. Hay una actividad que pues ojalá ustedes la puedan hacer, es muy sencilla, está relacionada con una sopa de letras. Bien, esto en cuanto a amenazas. Ahora entremos a otra parte que tiene que ver con los mecanismos de seguridad propuestos. Mecanismos de seguridad propuestos. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes proponen? Pues yo aquí también les voy a ayudar con esto para que puedan presentar el trabajo relacionado con los mecanismos de seguridad propuestos. Cuando ya conocemos que hay unas amenazas que tienen alto, medio y bajo impacto, yo puedo proponer unos mecanismos de seguridad. Yo ya les había hablado de esto hace 2 semanas. Yo les había hablado del RBAC y del MAC, que era el control de acceso basado en roles y control de acceso obligatorio, ¿cierto? Hicimos la práctica donde yo definí permisos según el perfil de usuario, docente, administrativo, y donde hice una simulación con el MAC, que es el control de acceso obligatorio, para recibir ese acceso a datos clasificados, ¿cierto? Entonces, yo aquí en esa diapositiva, ¿qué ubico? Yo aquí ubico que se pueden definir roles y permisos en cada nodo de la base distribuida. Y eso lo podemos hacer a través de que de GRAN en MSQL y eso también ya vimos la práctica. Entonces, mire que aquí ya en la parte de mecanismos de seguridad propuesto estoy proponiendo dos, RBAC y MAC. El uso de vistas, es decir, esas consultas para no mostrar todas las columnas, digamos, de la base de datos de la tabla como tal. Y limitación de acceso a unos rangos de IP. ¿Mm? Eso lo podemos hacer. ¿Cuáles son las amenazas que se mitigan cuando yo hago esto? Pues cuando yo hago esto, entonces lo que hago es mitigar el de acceso no autorizado que tiene alto impacto, el del uso indebido de credenciales que tiene impacto medio o bajo, y la modificación maliciosa de datos. Otra cosa que yo puedo proponer y es lo relacionado con la criptografía de datos. Entonces, de criptografía de datos, yo también les hablé de eso en la clase pasada. Yo les dije, mire, yo puedo aplicar cifrado en reposo, puedo aplicar cifrado en tránsito para proteger esa confidencialidad y esa integridad de los datos que están almacenados o que están siendo transmitidos a través de la red. Y en la gráfica, yo que les ubiqué acá, que yo puedo trabajar con unos algoritmos específicos, por ejemplo, en disco, que es el AES 256 que es una configuración que yo puedo hacer por MySQL. O también yo puedo hacerlo en reposo ahí a través de volumen de almacenamiento. Otra cosa que puedo hacer es un cifrado para esas conexiones que están en tránsito y es a través del TLS, que yo también les dije la clase pasada que buscáramos unas versiones actualizadas como la 1.3 o superior. Y hay uso de unas funciones, unos algoritmos como es el AS Encrypt y el SHA-2 para pues hacer consultas específicas para columnas que son sensibles. ¿Yo qué hago con esto? Que se mitiga intercepción de datos y acceso indebido por fuga de información. Entonces, aquí específicamente es qué técnica aplico, cómo la hago y qué mitigo. ¿Mm? Entonces, mire que todo va encadenado, de arriba hacia abajo, lo que les he venido explicando. Ahora entremos a la parte de autenticación. En autenticación, yo aquí tengo, en esta imagen, yo les voy a describir qué es autenticación y autorización, que yo les explicaba que también era el primer paso cuando hablábamos de microservicios. Entonces, que yo puedo aplicar el multifactor MFA para usuarios administrativos y mecanismos de autorización, digamos, granulares, como para ir verificando eso por aplicación. Entonces, en la gráfica yo aquí les he ubicado que yo lo puedo hacer por autenticación con certificados SSL cuando el cliente se conecte a la base de datos.
Y también yo puedo hacerlo con LDAP o Active Directory para gestionar los usuarios. Y los tokens yo los puedo manejar con una aplicación que se llama OAuth 2.0 JWT, que es el token para autenticación de servicio web. ¿Y yo qué mitigo con eso? Mitigo algo muy importante que tiene alto impacto, que yo ya los explico ahorita, que es inyección SQL. ¿Cierto? Eso es inyección SQL, que es esa inyección que es por validación previa del usuario y que mitigo también accesos no autorizados. Entonces, ya hemos revisado dos cosas, tres cosas acá. Hemos revisado políticas de control de acceso, ¿sí? Que la hacemos también a través de MySQL. La criptografía que la hacemos a través de unos algoritmos. Yo también puedo configurar en MySQL en mi base de datos y a través y también para datos en tránsito y lo que tiene que ver, se ve con la autenticación, ¿cierto? Ahora entremos a la parte de monitoreo y auditoría de sistemas. El monitoreo y auditoría de sistemas yo les hablaba también de los logs. Mire que por eso yo les decía que esta clase no era tanto práctica porque ya hicimos unas prácticas anteriores y ahorita ya es conocer de, mm, de primera mano que a veces no es tanto el que yo sepa programar tipo máster, sino es saber qué tengo que hacer, porque es que estamos sondeando muchas áreas. ¿M? Miren que ya entramos ahorita al monitoreo, pero si yo no sé en cada área qué debo hacer, si yo no sé, por ejemplo, en la autenticación, ¿qué debo hacer? Pues muy difícil, porque por más que sea un buen programador, de pronto se me pasó que tenía que hacer autenticación y ahí estoy fallando. O de pronto en criptografía. Todo lo hice muy bien por la parte de acceso de datos y por la parte de autenticación, pero fallé en la criptografía porque se me olvidó hacer una configuración en MySQL a través del algoritmo AES 256 o no hice el cifrado de conexiones con TLS 123 ni trabajé consultas específicas con los algoritmos de AES Encrypt y SHA. Entonces, por eso tenemos que ser integrales en todo eso. Entonces, ya abordamos la parte estamos en la parte de monitoreo de auditoría y actividades. Yo les hablaba que nosotros podíamos hacer trazabilidad o seguimiento y que la auditoría no la hacía una persona, sino que la auditoría la hace el sistema cuando uno intenta acceder, falló de pronto una vez ya porque uno se equivocó en la contraseña, pero accedió y después de acceder allá se dan cuenta uno realmente qué hace, cuántas veces ingresó, a qué sitios ingresó, a qué archivos ingresó como tal, a qué horas. Entonces se llaman log de autoría y alertas automáticas, que yo también les hablé de eso la clase pasada, ¿no? Yo les hablé de eso. Entonces, hay que implementar esos logs. Entonces, la implementación es activar esos logs binarios, como el bin log, y generar logs en MySQL. Y yo puedo utilizar la herramienta Wazoo o la Voz Query para análisis de log. Puedo hacer alertas en tiempo real para identificar patrones. Y con eso yo mitigo tres cosas importantes, que son esas actividades internas que un usuario no debe hacer. Yo les colocaba ejemplos. Bueno, ¿y este usuario por qué ingresó y ahora está tratando de hacer un documento que no debiera acceder? Eso se le conoce como actividades internas no autorizadas, ¿sí? Las actividades internas no autorizadas. Y lo externo, ¿no? Que está fuera del alcance de nosotros, que es la inyección SQL y también la modificación maliciosa de datos. Entonces, mire que ya hemos abordado cuatro áreas en lo que tiene que ver, me devuelvo acá otra vez a lo que dice mecanismos de seguridad propuestos. Yo aquí arriba identifiqué posibles amenazas, confidencialidad, en integridad, en disponibilidad, hice un resumen, una evaluación de impacto, una tabla para decir, bueno, cuáles son los altos, medios. Sí, y ahora yo qué mecanismos propongo para control de acceso. Están estos, para criptografía, qué algoritmos, para autenticación, cómo lo debo hacer.
y para el monitoreo, que es a través de las herramientas que me permiten tener un registro de esos logs. Ahora entramos a la parte que tiene que ver con las copias de seguridad. Esas copias de seguridad que es para asegurar la recuperación de datos y continuidad del servicio mediante los backups regulares y planes de contingencia que tengamos. Ahí en esa imagen yo que he ubicado backups incrementales diarios y completos semanales. O sea, no el incremental diario, pero el completo no se va a hacer diario. El completo espero a que finalice la semana y lo hago. Y eso lo replico en todos los nodos que yo tenga, geográficamente distribuidos. Puedo hacer simulación para recuperaciones periódicas. Puedo utilizar herramientas como el Xtravaca, los snapshots automatizados, el Pergona, el MySQL Doom, para eso que trabajan con contenedores. Y puedo allí mitigar esas amenazas que yo le explicaba, por ejemplo, el DDoS, que es la denegación del servicio. Listo. Resulta que tuvo mucho efecto un ataque de DOS un fin de semana y me saturaron el servidor. El servidor, voy a utilizar la palabra, y perdonen la palabra, sacó la mano. Quedó fuera de servicio el servidor, pero gracias a que yo tenía unos backups pude recuperar toda la información. Eso es eso es bien importante. Miremos ahora lo que tiene que ver con los ejemplos de asignación de esos mecanismos. Entonces, aquí ya este cuadro es bien útil, bien útil. ¿Por qué? Porque yo aquí les estoy resumiendo varias cosas. Bueno, es que ya el ingeniero nos habló de las amenazas, lo de los mecanismos propuestos, nos habló de algoritmos, de técnicas y demás. Pero ahora yo tengo que saber que aparte, porque es que hay unos cruces. Cruces es que, por ejemplo, para acceso no autorizado, yo les había hablado arriba, yo puedo trabajar con el RBAC o con el MAC. Entonces, para el acceso no autorizado, en este caso, nosotros debemos trabajar con el RBAC porque nosotros, que somos los administradores de la red, podemos hacer ese control de acceso basado en roles porque el Mac lo hace el propio sistema si lo tenemos bien configurado. Entonces, para el acceso no autorizado, entonces hago monitoreo, hago autenticación con SSL y hago la asignación de roles. Para intercepción de datos, entonces yo ya sé que tengo que hacer el cifrado en disco, que es para datos en reposo, y para tráfico tengo que hacer cifrado TLS. Porque de pronto, si no hago esta aclaración, va a decir intercepción de datos, no, solamente voy a hacer cifrado disco, pero que no se me olvide que tengo que hacer el otro, por eso le coloco el más, y le coloco yo, digamos, ese más me indica más esto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer de verdad? Para el uso indebido de credenciales, pues yo tengo que aplicar inicialmente el múltiple factor de autenticación. Tengo que hacer esas políticas de rotación de claves donde no es que aparte de que se hagan reuniones para concientización, yo tengo que hacer algo y ¿qué es? Y es que el mismo sistema diga, bueno, su contraseña debe actualizar, ha caducado. Entonces, obliga al usuario a cambiar la clave. Y la auditoría, que ya saben que no es que yo tenga que como persona hacer la auditoría sino internamente. Modificación maliciosa de datos, entonces yo tengo que hacer control de acceso, auditoría, los de cambios. Si para todo lo que tiene que ver con replicación, pues hago monitoreo, backup, validaciones cruzadas. Ya para inyección SQL, pues tengo que hacer algo que no se me va a olvidar siempre, es que antes de que ingrese un usuario, debo hacer autenticación y debo hacer validación de entradas. Y para lo que tiene que ver con otro ataque externo de alto impacto, que son los ataques de DOS, debo trabajar mi firewall perimetral dentro de esa red local, las réplicas distribuidas, los backups, que es importante. ¿M? Y para eliminación accidental, pues hay algo muy importante y es control de accesos y backups. O sea, los backups realmente entran en cuatro de estas implementaciones. A veces cuando realmente ya afecta la integridad de los datos, recurre en última instancia al backup y sobre todo a la asignación de roles limitados, de roles limitados.
¿Mm? Aquí tengo una evaluación de la solución y es esa evaluación de la solución es, se los digo de esta manera, es porque dentro del ejercicio dice exactamente en la guía, o en la guía no, la instrucción, analice cómo los mecanismos de seguridad propuestos mitigan las amenazas identificadas. Analice cómo esos mecanismos van a mitigar las amenazas y cumplen con esos principios de seguridad informática, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, yo les voy a explicar para que lo tomen como referencia cómo pueden ustedes responder a esta pregunta. Entonces, en relación, bueno, aunque yo hice ahí una infografía muy pequeña, pero yo la voy a explicar. Cuando hablamos de esa evaluación de la solución, pues los mecanismos de seguridad implementados en esta práctica, pues han sido diseñados para abordar de una manera muy integral esas amenazas que me están afectando, que me pueden afectar a mi base de datos distribuida y que además tienen que alinearse con tres principios de seguridad informática que yo tengo que proteger. Tengo que aplicar los principios, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Yo ya lo expliqué al inicio, ¿no? Y lo relacionado con confidencialidad la amenaza, con integridad cuál es la amenaza y con disponibilidad cuál es la amenaza. Entonces, si voy a confidencialidad, este principio pues se ve protegido, aunque aquí también menciono algo en esa confidencialidad, se ve protegido por la implementación de lo que yo les decía, del RBAC. ¿Sí? De la autenticación con certificados SSL y el cifrado de datos TLS y AES 256. O sea, esas medidas aseguran que únicamente los usuarios autorizados pueden acceder a la información y que los datos permanezcan protegidos tanto en tránsito como en reposo. Y además otra cosa dentro de la confidencialidad es la tokenización y la gestión centralizada de usuarios, porque eso va a fortalecer la autenticación y va a reducir el riesgo a sobre todo a la suplantación o el uso indebido de credenciales. Entonces, esto que nos va a ayudar a poder mitigar amenazas como ese acceso no autorizado de las personas o de usuarios o clientes o no clientes, porque no necesariamente tienen que ser clientes, sino hackers que quieran producir, que quieran interceptar datos, que quieran robar datos. Hay otro principio que es el que se va a cuidar, es el de integridad, ¿no? Que para poder preservar la integridad de los datos, pues nosotros estamos incorporando mecanismos como el uso de auditorías, esos logs binarios, validando las entradas para prevenir sobre todo inyecciones SQL y monitoreo de replicación. O sea, esos elementos en integridad nos permiten detectar y registrar cualquier intento de modificación maliciosa o no autorizada. Además, esto nos va a ayudar a prevenir errores en la replicación entre nodos, porque una de las cosas internas es errores en la replicación entre nodos, que ya es por cuestiones de red o por cuestiones de que falló la comunicación entre un nodo y otro nodo. ¿M? Y eso pues va a lograr que podamos estar dentro del cumplimiento, entre comillas, de los estándares de calidad. Y lo otro es lo que tiene que ver con la disponibilidad, ¿m? Esa disponibilidad del sistema, que se garantizan pues mediante el uso como yo les decía, esa disponibilidad es que este principio, es decir, si de pronto llegan a fallar los otros dos, aunque no deberían fallar, pues dice que es el uso de copias de seguridad distribuidas, porque la copia de seguridad se utiliza es para eso. Se perdieron los datos, hay una copia de seguridad. Pero ¿por qué se perdían los datos? No, es que pasó esto, hubo un ataque de DOS, hubo una inyección SQL, hubo un acceso no autorizado, hubo una fuga de información, hubo una falla entre nodos, hubo una falla de la red. O sea, son cosas que a veces se nos salen, por eso nos toca recurrir a las copias de seguridad distribuidas y trabajar con lo que yo les explicaba cuando les decía lo de la replicación. Hay síncrona o asíncrona.
Los firewall perimetrales también nos ayudan mucho porque son los de la red y tener esos planes de contingencia, ¿no? De recuperación ante desastres. Entonces, estas acciones pues nos van a permitir una rápida restauración del servicio. Porque pronto el gerente nos va a decir, o no sé, el jefe, bueno, pero es que, ¿cómo va a ser posible que se haya perdido toda la información? Bueno, pero ya ocurrió, pasó, hay que aplicar ese plan de contingencia, recuperación ante desastres y hay que recurrir a la copia de seguridad. Ya es muy diferente si la copia no la estábamos haciendo, no la hicimos, pues realmente no se puede hacer nada. Por eso no pueden fallar esas copias de seguridad y hacer los tipos de copia de seguridad, incrementales diarias y completas semanales. ¿M? Que esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, yo les podría decir con esto que ahí ya está el informe que ustedes tienen que presentar. En conjunto, esa solución propuesta pues no solo responde de manera efectiva a esas amenazas detectadas, ¿no? Sino que son buenas prácticas de seguridad. Por eso le llama buenas prácticas. Las buenas prácticas es que si uno las practica se da cuenta que sí son efectivas y que evita eso. Porque si yo aplico las buenas prácticas en integridad de datos, si yo aplico buenas prácticas en confidencialidad, pues se me va a demorar más tiempo en que de pronto yo tenga que recurrir por algún caso extremo a un backup, porque la copia se me perdió. Que yo tenga que recurrir a un backup es porque de pronto se va a anexar o un servidor, ¿sí? Entonces ya es diferente. Acuérdense que también hablamos de escalabilidad horizontal y vertical. Por eso todo esto es integral, todos estos conceptos son integrales. No, es que vamos a hacer, el sistema está creciendo tanto, entonces necesitamos comprar 10 servidores más. Entonces necesitamos esa copia, replicarla en todos los servidores. Entonces esa copia también se puede utilizar en ese caso. Y aquí tenemos también una actividad que está relacionada con una actividad de sopa de letras. Entonces ya hicimos todo un recorrido por la actividad que tienen que hacer. Vuelvo y les digo, como es un reporte, no tenemos en este momento y no se exige, no se está pidiendo en este momento que hay que hacer un software y ahí no, ya eso lo trabajamos. Y yo creo para mí que es más importante saber que, yo ya tengo la estructura de lo que tengo que manejar. Mire, yo vuelvo y hago el recorrido. Yo tengo que primero tener en cuenta cuáles son las posibles amenazas en esos tres principios de seguridad. Si no tengo eso claro, no puedo aplicar este segundo que son mecanismos de seguridad. Porque es que yo no puedo esperar a que una herramienta de inteligencia artificial me diga, no, aplique este y lo aplico porque me dijo la inteligencia artificial. O porque le pregunté a un amigo que es ingeniero y dijo, no, mire, aplique estos dos. Pero si yo tengo una estructura adecuada en como la armé para ustedes, hay unas amenazas muy específicas en confidencialidad, hay unas amenazas muy específicas en integridad, hay unas amenazas muy específicas en disponibilidad. Si yo las conozco, digo, listo, ya tengo claro cuáles son las amenazas, las clasifico, aquí están, y me pongo a trabajar en esa evaluación. Y ahí es donde llego a la segunda parte del ejercicio que, ¿cuáles son los mecanismos de seguridad que voy a proponer? Uno tiene que ver con políticas de control de acceso, el otro con criptografía, el otro con autenticación, el cuarto con monitoreo, el quinto con copias de seguridad. Mire que las amenazas de los tres principios de seguridad me salieron 5 propuestas y siempre las tengo que aplicar. Que no se me olvide políticas de control de acceso, que no se me olvide criptografía de datos, que no se me olvide autenticación, que no se me olvide monitoreo, que no se me olvide backup. Listo, ya quedó eso claro. 5 metodologías o 5 mecanismos de seguridad propuestos para un sistema distribuido. Cumplimos, llegamos a la octava semana y a mí ya me quedó claro.
que hay 5 mecanismos de seguridad propuestos, porque hay muchas amenazas que me afectan la seguridad en los datos. Y que yo puedo, de acuerdo a las amenazas, aplicar unos mecanismos en conjunto. Ojo, que en el acceso no autorizado yo no puedo aplicar TLS, yo aplico SSL, que es para inyección SQL. Yo no puedo aplicar otra cosa, yo no puedo aplicar MFA ni cifrado TLS, no, porque es inyección SQL. Trabajo con réplicas distribuidas, con backups. Mm. Entonces, esa es la actividad ya completamente hecha para su reporte. Aquí les tengo un caso, un estudio de caso para la optimización de una plataforma de comercio electrónico en sistemas distribuidos. Aquí está una introducción, aquí está una contextualización para que ustedes se puedan dar cuenta, donde hay una contextualización, mire, los fallos de DOS, de alto tráfico, fallan servidores, donde se propone el diseño de una arquitectura, ¿m? Donde unos procesos para comunicación entre servicios, donde se propone que para manejar esos grandes volúmenes de información sin comprometer, por ejemplo, la velocidad como tal. Entonces, ¿qué se propone acá? La seguridad del sistema distribuido. ¿Cuáles son los resultados de aplicar ese tipo de técnicas? Entonces, finalizamos y unas preguntas para reflexión. Esas preguntas es donde uno debería hacerse a esta altura y decir, bueno, ¿y por qué la empresa optó por una base distribuida? ¿O qué ventajas ofrece los servicios de comunicación de mensajes? Ah, ¿verdad que por allá alguna vez hablaron del RabbitMQ? ¿O por qué es importante emplear esas técnicas de seguridad? Bueno, llegamos al final de esta octava semana. Realmente les agradezco el haberme brindado la confianza para haber trabajado con ustedes. Me hubiera gustado que todos hubieran participado en las Open Class, pero realmente eran muy pocos los que participaban. Solamente he recibido 2 trabajos de los estudiantes de actividades porque la mayoría están por exámenes, pero nunca pierdan la posibilidad de poder ustedes entrar a las Open Class y recibir ese valor añadido que se les da a ustedes. Hay una actividad de afianzamiento que para que ustedes la lean, léanla. Allí hay unas preguntas relacionadas con seguridades operacionales. ¿M? Hay preguntas relacionadas con las técnicas de seguridad para la integridad y confidencialidad de los datos. Allí hay preguntas relacionadas sobre la seguridad externa, seguridad operacional, análisis de vulnerabilidades. Vean esa actividad de pensamiento. Hablan de la seguridad externa. Yo sé que con esta explicación a usted les va a quedar mucho mejor responder esas preguntas, porque hay una pregunta que habla sobre la seguridad externa para protegerse de amenazas como ataques cibernéticos y hacker, y están los cortafuegos. Y yo hoy les hablé de los firewall, que es una buena opción, ¿no? Es una forma. ¿M? También hay una relacionada con capacitación de personal, como para la parte de concientización, ¿sí? También habla sobre el uso de las contraseñas débiles o fuertes. Entonces, vean eso y verá que van a poder responder preguntas porque yo ya les hablé de eso. Inclusive habla de auditoría, de la auditoría, habla de controles de acceso, habla también sobre la autenticación multifactor como tipo de control de acceso que requiere múltiples credenciales como contraseñas, tarjetas de identificación, cosas de esas. Entonces, para que ustedes puedan hacer esa actividad de afianzamiento. Entonces, ya les dejo este material para que ustedes lo puedan ver. Ya ya las
diapositivas quedaron, ya quedó subida en el foro. Entonces no me queda más que desearle muchos éxitos a todos y pues si Dios quiere, que nos podamos ver en otro curso, que ustedes puedan seguir avanzando en este proceso de aprendizaje. Vuelvo y les digo muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.